¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto poder empezar este nuevo espacio llamado Plenamente, un proyecto que hace rato estoy eh, buscando realizar y hoy que estoy ya en lo que es ya la consecución de cierta manera de esto, no sé cómo arrancar, pero estoy predispuesto a buscar esa respuesta también con gente profesional, con personas que están involucradas en esto que tiene que ver con la salud mental. Yo siempre he creído que eh, para hacer algo, para emprender algo, uno no necesita necesariamente estar listo, sino tiene que estar predispuesto, ¿verdad? Y ahí por el camino va acomodando ciertas cosas, pero siempre con el optimismo y la esperanza que todo va a salir de la mejor manera posible. Eh, Esa es mi forma de arrancar. Tengo que hacer una breve perorata por lo menos para poder ponernos en contexto de qué es lo que vamos a hablar en Plenamente, que va a ser un espacio muy interesante para conversar diversos temas que tienen y que atañen a la salud mental, a lo que nos define verdaderamente como sociedad, a lo que está un poquito olvidado o puesto de costado, pero que es algo sumamente relevante para la salud integral de nosotros como país también. Este programa va a ser, diría yo, mucho más sencillo porque me toca comenzar con el doctor Aldo Castiglioni, primeramente una gran persona, antes que un gran profesional. Ya he tenido una charla con él, es más, fue la primera persona a la que le pregunté ideas sobre cómo podíamos abordar esto. Hoy no tengo rutina, hoy no tengo nada anotado, hoy no tengo nada predispuesto a hablar porque queremos hacer esto de una forma, no sé si espontánea es la palabra, pero por lo menos hablar generalmente de qué es la salud mental, ¿verdad? De ciertos temas que por ahí no se habla mucho día a día y que convenimos con el doctor son importantes, son interesantes, son fundamentales de hablar y que por ahí en algún momento podamos conectar con alguna persona. No digo que vayamos a solucionar los problemas de la mitad del país, pero si por lo menos podemos conseguir, doctor, que una persona escuche lo que decimos, ¿verdad? Y diga, a mí me pasa eso, yo debería hablar con un profesional, yo debería hacer esto o aquello. Creo que estaríamos haciendo un bien, ¿verdad? Por la sociedad. Primero que nada, muchas gracias por acompañarnos acá. Totalmente, muchas gracias por la invitación y felicidades por el programa. Estoy muy contento de poder participar. Yo soy el engalanado por tener tu presencia acá. Vos sos director de la red. El director de desarrollo de la Red de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud Pública. Manejas muchísimo lo que es este ambiente. Como doctor, ¿tu especialidad es? Yo soy médico psiquiatra y soy psicoterapeuta. Soy especialista en terapia cognitivo-conductual. Tenemos mucho para hablar a partir de ahí. Así que te voy a hacer la primera pregunta oficial de Plenamente. ¿Qué es la salud mental? ¿A qué nos referimos al hablar de salud mental? La salud mental es un estado de bienestar. Es un estado de bienestar en el cual una persona puede funcionar adecuadamente y puede disfrutar de la vida. Básicamente ese sería el resumen. Una persona que goza de una buena salud mental es una persona que se relaciona bien con otras personas, es una persona que puede dirigir su acción al servicio de sus metas, de sus valores, que puede disfrutar las recompensas de la vida, los momentos buenos que nos da la vida y también es capaz de lidiar con los momentos malos, afrontarlos, adaptarse y aceptarlos. Y una persona capaz de afrontar las cosas como se le presenten, entonces, de saber reconocerse en felicidad, así como saber sobrellevar los momentos de dificultad, de penuria. Así mismo, porque de hecho en la vida nosotros no nos vamos a librarnos de lidiar con el dolor físico, con el dolor emocional, forma parte de la experiencia de ser humanos. Así también todo lo que tenga que ver con bienestar, con sentimientos, con emociones placenteras, alegría. Vamos a pasar momentos buenos y vamos a pasar momentos malos. Y a veces al mismo tiempo. Hay veces que incluso al mismo tiempo que nos pasan cosas buenas, también nos pasan cosas malas. Y es importante aceptar esto como parte de la vida. Y es algo que se puede aprender y entrenar. De cierta manera, ciertas habilidades psicológicas que nos permiten cambiar nuestro relacionamiento con ciertas emociones, con nuestra forma de lidiar con el dolor. En psicoterapia se suele
se suele hablar de sufrimiento como algo evitable. El dolor es inevitable, el sufrimiento es inevitable. El sufrimiento es el fenómeno que se da cuando no se acepta el dolor. O sea, básicamente es un dolor exponencialmente exacerbado. Dolor físico y dolor emocional. Y te cuento algo, aprovecho para contarte algo interesante acerca de esto. Mencioné que el dolor físico y el dolor emocional forman parte de la vida, que no nos vamos a poder librarnos de él en algún momento, pero sin embargo la evidencia también dice que si nosotros tomamos momento a momento, minuto a minuto de nuestra vida, en general y en la mayoría de los casos, la mayor parte del tiempo no estamos en contacto con eventos aversivos. La mayor parte del tiempo estamos en contacto con eventos neutros, a veces con eventos positivos y a veces con eventos aversivos o negativos. ¿Por qué menciono esto? Porque nosotros tenemos una gran fuente de sufrimiento con nosotros. Esa fuente de sufrimiento es nuestra mente. Nuestra mente es muy útil y fue muy importante en nuestro proceso evolutivo y en nuestra supervivencia como especie. Nuestra mente está preparada para protegernos, para sobrevivir, para identificar, detectar amenazas, peligros y resolverlos, resolver problemas, protegernos. Pero hoy en día estamos, y en el pasado muy reciente, estamos en un contexto muy diferente a muchísimo tiempo, ya que nos encontramos en una situación en la cual estamos mucho más seguros en general, en cuanto a la posibilidad de sufrir violencia física, entrar en conflicto armado, pasar hambre, al menos comparado con siglos atrás, incluso con décadas atrás. Pero hoy en día nos enfrentamos ante otro tipo de amenazas. Ante la amenaza de ser evaluados negativamente por parte de otras personas, de no cumplir con ciertos estándares impuestos culturalmente o autoimpuestos y de cumplir plazos, cumplir metas. Y todo esto, nuestra mente sigue funcionando de una manera en que se enfoca más en lo negativo, se enfoca más nos lleva hacia el pasado y nos muestra todas las situaciones en las cuales podríamos haber actuado de una manera diferente y mejor, y que de esa manera íbamos a estar ahora en una situación mejor en la que estamos. También nos muestra el futuro y hace un especial énfasis representándonos todos los posibles eventos negativos o incluso catastróficos que se podrían presentar, con el fin de prepararnos para desempeñarnos mejor en ese caso, lo cual la evidencia también demostró que no es muy útil, porque nuestra vida está marcada por la incertidumbre, y entrar en ese tipo de procesos mentales nos lleva a perder tiempo y a sentirnos mal, trae al momento presente el malestar de un futuro ilusorio que no sabemos si va a ocurrir. Y una cosa más, nuestra mente también siempre, constantemente nos está señalando que el presente puede ser mejor de lo que es. Incluso si estamos pasando una situación agradable, una situación deseada, que hace tiempo que deseamos y que, no sé, estoy acá en la playa, que me quería venir o estoy en esta situación y sin embargo siento algo aversivo, Hay gente que se cree inmerecedera de disfrutar la felicidad. Exactamente. O la mente me está diciendo que podría ser mejor de lo que es. Te olvidaste esto, te olvidaste lo otro, iba a ser mejor si tomaba esta decisión y no la otra. Entonces, nuestra mente se enfoca mucho de cierta manera en lo negativo, y simplemente por conocer cómo funciona la mente, es más probable que podamos gestionar estos procesos psicológicos de una mejor manera y podamos conectarnos más con el momento presente. Y eso está asociado a menor sufrimiento y a mayor efectividad. Hay gente que vive con el pensamiento también de que el pasado siempre fue mejor y que no va a poder repetir experiencias que creen lo llevaron a un estado de felicidad absoluto, y no sé cómo afronta esa gente el presente, no sé cómo afronta el futuro. ¿Existen también de esos casos? Mucho, con mucha frecuencia, y tiene que ver también con justamente esto de cómo funciona la mente, que nos señala que las cosas pueden ser mejor a lo que son. En ese caso tenemos de cierta manera recuerdos selectivos. Cuando nos estamos sintiendo mal ahora mismo, justamente porque siento que mi imagen corporal era mejor en el pasado, porque siento que en el pasado
me iba mejor socialmente, me divertía más, o de cierta manera considero que me gustaba más mi personalidad y mi forma de responder comparando con la situación actual. Entonces digo que en el tiempo pasado era mejor, ahora es peor y sufro por eso, y también tengo esa esperanza con respecto al futuro. Es una perspectiva que puede estar muy arraigada en una persona y que no es útil y me hace sufrir, hace que mi grado de satisfacción con la vida sea bajo, y en estos casos es sumamente útil la psicoterapia, porque la psicoterapia te entrena. El objetivo de la psicoterapia basada en evidencia es enseñar y entrenar a los consultantes en ciertas habilidades psicológicas. En ciertas habilidades psicológicas que le van a llevar a gestionar mucho mejor ese tipo de situaciones, por ejemplo, y conectarse en el presente y principalmente en identificar cuáles son los valores y cuál es el sentido, porque el sentido y el propósito está asociado a bienestar. Hablas mucho de evidencia científica, doctor. ¿Por qué? Porque la evidencia científica es muy importante porque a través de ciertos procesos, ciertos métodos de búsqueda de conocimiento, podemos saber realmente lo que funciona y lo que no funciona. O podemos también saber mucho acerca de los procesos psicológicos, si realmente es como pensamos que es o no. Te cuento algo interesante. Hace varias décadas atrás, en Australia, llamaba mucho la atención y preocupaba al gobierno la cantidad de personas que tenían problemas de consumo problemático de sustancias, tenían problemas con uso de sustancias. Ellos elaboraron un plan de prevención del consumo de drogas que consistía en dar charlas en todas las escuelas, colegios y universidades del país acerca de lo malo del consumo de drogas. Y este plan de prevención se implementó y tiempo después se puso a prueba, se evaluó cuál era el impacto, si funcionaba o no funcionaba, y la conclusión fue que se disparó el consumo de droga. Fue peor. Se disparó, se aumentó el consumo de droga. Entonces ahí, bueno, esperen, esto no, ya paramos con esto y vamos a buscar otra estrategia, y hay otra estrategia que sí demostraron que funcionan. Y nosotros podemos pensar que es contraintuitivo, nosotros podemos pensar que tiene sentido. Siempre nosotros solemos decir el sentido común no es tan común, ¿verdad? Esto tiene que funcionar y no, tenemos que demostrar que funciona. Lo mismo pasa con los tratamientos en salud mental. La psicoterapia basada en evidencia, de cierta manera, si yo digo, hay algo en mi práctica clínica, yo soy psicoterapeuta, tengo muchos consultantes que vienen conmigo, y si yo digo que las personas que vienen deprimidas, que tienen alterado su estado de ánimo, vienen a consultar conmigo, y yo antes de que salgan de mis consultorios yo le doy un abrazo, y luego salen, y yo creo que eso me ayuda en el pronóstico, creo que mis pacientes mejoran, y creo que es debido a eso. Tengo que poder probarlo, tengo que de alguna manera hacer un seguimiento, utilizar el método científico para saber si realmente esa variable que yo agrego realmente es útil, realmente funciona, y eso tiene que poder ser replicado por otras personas que de la misma manera tienen que encontrar los mismos resultados. Si esto no es así, es simplemente algo que yo creo que es así, es una hipótesis, pero en realidad es falsa. Y esto es grave, porque estamos hablando de salud de personas, estamos hablando de bienestar, estamos hablando de... Si una persona, y suelo poner este ejemplo, porque sería muy útil para las personas que sufren, que la están pasando mal, que por algún problema psicológico, algún trastorno mental, que es importante buscar ayuda, funciona, es inteligente buscar ayuda, y es importante también que sepan que no todos los tratamientos son iguales. Es importante saber que hay tratamientos que tienden a funcionar mejor que otros. Si digamos que yo no puedo subirme en el colectivo, ese es mi problema. Yo no sé bien por qué, pero yo no puedo subirme al colectivo. Cuando me pongo en la parada, siento muchísima ansiedad, tengo un montón de sensaciones físicas. Entonces yo me voy siempre caminando al trabajo. Mi trabajo queda a 15 cuadras de mi casa. Todos los días yo me voy caminando y vuelvo caminando.
Hay algunos problemas con esto, me trae algunos problemas. Uno tiene que ver con tiempo, otro tiene que ver con que en nuestro país hace mucho calor, a veces llevo muy sudado, tiene que ver también con que a veces llueve, hay problemas climáticos que me dificultan mucho. O sea, a mí me conviene. La exposición al peligro también, Exacto. ni hablar de eso. A mí me conviene poder subirme en el colectivo. Entonces, por eso yo me voy al terapeuta. Y si yo me voy al terapeuta y pasaron 5 años en que yo estoy haciendo terapeuta, el factor principal para medir si funciona o no funciona el tratamiento es si yo me puedo subir en el colectivo. Es ese. Si dentro de 5 años alguien viene y me pregunta, Aldo, ¿a vos te sirve la terapia? Hace 5 años te estás yendo, ¿ya te puedes subir en el colectivo? No, todavía no me puedo subir en el colectivo, pero sí sirve porque ya sé por qué no me puedo subir en el colectivo. ¿Y por qué no te puedes subir en el colectivo? Y no me puedo subir en el colectivo porque cuando era chico a mí no me abrazó mi papá. Y eso tal vez fue algo que dijo el terapeuta, y como es cierto, porque a mí nunca me abrazó mi papá cuando era chico, a mí me tiene sentido, entonces luego llegamos a la conclusión que es el motivo, ¿verdad? En realidad no lo sabemos, puede ser que sí, pero también es bastante probable que no sea ese el motivo. Pero indemostrable. Pero lo principal es cuál es el objetivo, porque yo consulté por algo. Y el objetivo del tratamiento tiene que estar enfocado en solucionar ese problema, que en un tiempo razonable, breve, que yo pueda subirme del colectivo e irme hasta mi trabajo. Y así de importante es elegir las terapias basadas en evidencia. Y entre las terapias, los tratamientos basados en evidencia está la medicación. En psiquiatría, los psiquiatras medican, y para poder, de cierta manera, los medicamentos, para que estén aprobados por los diferentes entes reguladores, tienen que pasar un montón de fases de investigación. Entonces, si una persona está cursando un episodio depresivo y se le indica un antidepresivo, tal medicación para mejorar, ese medicamento antidepresivo pasó por un montón de pruebas y realmente la evidencia de alguna manera demostró que funciona. Entonces es importante tener en cuenta eso. Tocas un tema que me parece muy, muy interesante, que es el de las sesiones justamente. Que de por sí ya debe ser un gran paso para la persona, para el que tiene el problema, el poder aceptar que primero tiene un problema y después contarle ese problema a otra persona. Porque si algo tenemos los paraguayos es que en líneas generales somos cougua, ¿verdad? Los hombres mayoritariamente, y vos me vas a corregir eso después si es que estoy errado. Nosotros como que creemos que nuestros problemas son nuestros, que nosotros tenemos que solucionarlos, que tenemos que ver la forma de sortearlos sin que nadie se entere y poder hacerle frente a ellos. ¿Hace cuánto que haces vos sesiones? ¿Hace cuánto que recibís pacientes? Desde el 2011, o sea, ya hace bastante. 14 años. Hace bastante ha visto tiempo. muchas cosas seguramente Sí. en todos estos años. Y yo coincido con vos en algo que parece también fundamental de decir, que el objetivo de la terapia debería ser el darle el alta al paciente, el poder darle las herramientas necesarias para que éste pueda valerse por sí mismo y continuar con su vida, que no sea dependiente del profesional, ¿verdad? Porque ese es otro problema que le está generando. Creo que también eso es algo que ha desacreditado un poquito lo que son las consultas, ¿verdad? Porque creen que los profesionales vienen comiéndole el dinero y todo eso. Y ese tema me gustaría hablar a la vuelta de la pausa, ahondar un poquito de la relevancia que tiene en la vida de muchas personas el poder hacer una terapia que, así como decís, vale la pena acertadamente. Así que, doctor, te invito a que te quedes con nosotros. Tenemos que hacer una pausa. La primera, no se vayan, que ya venimos con más de Plenamente. Estamos de regreso, segunda parte de este programa estreno de Plenamente, una conversación espectacular, la que ya hemos tenido hasta acá con el doctor Aldo Castiglioni, pero seguimos con muchos temas todavía para hablar. Antes de la pausa nos quedamos en el tema de las consultas, de lo difícil que debe ser para una persona reconocer que tiene un problema y que vaya a contarle eso a otra persona. Te hablé también de la perspectiva masculina, vamos a contar un poquito acerca de todo eso, pero
quiero hacerte una consulta puntual. Me dijiste que hace 14 años más o menos estás en lo que es consultorio, ¿verdad? ¿Cómo es cuando una persona va por primera vez a terapia? ¿Cómo es ese momento en el que entra, desde tu perspectiva, obviamente pregunto, ¿verdad? Que entra por el umbral, ¿verdad? Y vos tenés la posibilidad de hablar con una persona totalmente desconocida, ¿verdad? Pues son dos desconocidos finalmente los que van a tratar de establecer un vínculo y a la que vos vas a tratar de ayudar. Es muy interesante esa pregunta, porque así como vos decís, dos desconocidos, y en general hay mucho estigma en torno a la salud mental, a los profesionales de la salud mental, a los tratamientos. Entonces eso lleva a demorar la consulta. Muchas veces uno ya llega a la consulta después de haber pasado por un montón de otros profesionales. Me fui al neurólogo, me fui al clínico, me fui a esto, a aquello, hablé con mi vecino, me fui al sacerdote, y un montón, y después último termina en salud mental, con psicología o con psiquiatría. Hoy en día se está viendo principalmente en la población joven, donde ya hay un poco menos de estigma, lo cual es joven, doctor? Algo positivo. ¿Cómo? ¿Cuánto es joven? Y principalmente se ve en los nativos digitales, ¿verdad? En lo que estamos viendo, la población de 30 años para abajo, 25 años para abajo. Joven. Sí, joven verdaderamente. Sí. Cuando realmente ya hay menos estigma, eso es algo positivo. Y el tema es de percibirse débil o que es algo, tener un trastorno mental de cierta manera hace que yo ya tenga una marca y que no se me tenga en cuenta ya sea para lo laboral, para trabajar juntos, para todo. Entonces es como que eso lleva a que las personas no quieran consultar, y se da principalmente en los hombres. Y justamente mencionaste eso, algo muy relevante en el tema de los suicidios, las muertes por suicidio. Los hombres se suicidan 3 veces más que las mujeres. Mueren por suicidio 3 veces más que las mujeres, y las mujeres consultan mucho más que los hombres en salud mental. Entonces, una de las grandes barreras a romper es el tema del estigma. Cuando yo atiendo un consultante por primera vez, bueno, en esa consulta es básicamente escucharle mucho, ¿verdad? Escucharle mucho, el vínculo, el contacto es importante. Y en salud mental, y esto es demostrado por la evidencia, ¿verdad? Lo que realmente mejora el pronóstico es que seamos un equipo. Vos me vas a contar todos tus problemas. Yo, en base a mi conocimiento, a mi experiencia personal y profesional, lo que voy a hacer es voy a tratar de conceptualizar el caso, dar un marco explicativo de lo que está ocurriendo, y te voy a decir cuál es la lógica del tratamiento que vamos a abordar. Juntos establecemos las metas en consenso, ¿verdad? La motivación es muy importante. El mejor medicamento no funciona si el paciente no lo toma. Entonces es importante formar ese vínculo y que juntos como un equipo nos vayamos en ese proceso. Porque la psicoterapia basada en evidencia se enfoca mucho en tareas, ¿verdad? Irte al psicólogo es como irte al nutricionista. Cuando uno se va al nutricionista para bajar de peso, por ejemplo, el nutricionista te da mucho conocimiento, te enseña cosas y te da ciertas tareas. Pero lo que genera el resultado, lo que hace la diferencia, es lo que el paciente hace en su casa, entre las consultas, ¿verdad? Que es cumplir la dieta, básicamente, o los hábitos nuevos que le recomienda el nutricionista. Y en psicoterapia es algo similar, porque nosotros en psicoterapia enseñamos acerca de procesos psicológicos, incrementamos los conocimientos acerca de procesos mentales, enseñamos habilidades psicológicas, entrenamos en la consulta y damos tareas que tienen como objetivo generalizar y que esas habilidades psicológicas puedan de cierta manera formar parte de la vida y de la forma de responder en la vida diaria de esa persona, ¿verdad? Y para eso es muy importante ser equipo. Y en psicoterapia, y principalmente cuando estamos llevando un proceso terapéutico ya de meses y demás, se generan vínculos fuertes, vínculos humanos, ¿verdad? Yo soy profesional, o sea, somos profesionales de cierta manera, y nuestro objetivo, y es lo que aprendemos, nosotros queremos lo mejor para nuestros pacientes,
pero no nos apegamos a conseguirlo o no, a lograrlo o no. Nosotros acompañamos, pero eso no quita la parte humana. Nosotros formamos vínculos muy fuertes muchas veces. Hay veces con consultantes míos que ya tenemos un vínculo tan grande y que de repente yo sé que tiene un examen difícil al día siguiente, súper complicado, muy importante en su vida, o tiene que rendir para una beca, o tiene un encuentro con esa persona con la cual tiene el problema, y que nosotros nos quedamos pensando, ¿qué tal será que le va? Ojalá que le vaya bien, ojalá que se den las condiciones, la situación. O sea, es a ese nivel el vínculo, y somos un equipo, y el objetivo es conseguir el resultado. Y como mencionaste en el bloque anterior, el objetivo final es el alta. Es que el consultante adquiera las habilidades para poder ser autónomo. Siempre está disponible la sesión en caso de crisis vitales, alguna sesión de refuerzo cada tanto y demás, pero una vez que conseguimos el objetivo que nos pusimos al empezar el tratamiento, conseguir el alta y que el propio consultante se convierta en su propio terapeuta. Yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando voy a hablar de salud mental y de cómo entrar a abordar, ¿verdad? Y es que el que vio Los Sopranos va a entender de lo que le hablo. Uno escucha Los Sopranos y obviamente le viene la imagen de Tony Soprano, ¿verdad? Como cabeza principal de esa organización. Y piensa que él era un tipo que tenía todo resuelto, que manejaba una estructura criminal como se le antojaba, que tenía una familia, que todo era idílico. Pero Los Sopranos, y en la primera escena de la serie, es con Anthony reconociendo que él tiene un problema. Es con él yendo a terapia. Y creo que es la doctora Melfi la primera que tira unas líneas ahí en la serie, ¿verdad? Imagínate cómo empieza una serie de culto, por cierto, ya estoy tirando el chivo para que la vean porque es buenísima, abordando lo que es la salud mental de un capo que uno supondría es un tipo que tiene la cabeza más fría y más estable y más amoblada. Pero no, hasta esta gente sucumbe, ¿verdad?, ante problemas que son absolutamente cotidianos, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Y podemos ser muy habilidosos, podemos tener muy desarrolladas ciertas habilidades psicológicas que nos hacen funcionar adecuadamente. Yo me llevo muy bien con otras personas, tengo un muy buen grupo de amigos, tengo una relación de pareja estable, me va bien en el trabajo, en lo laboral, pero alguna situación de la vida, alguna circunstancia que se presenta, excede alguno de esos recursos, alguna habilidad psicológica, o se pone a prueba un recurso que hasta ese momento no había sido puesto a prueba, y ahí es donde aparece un problema. Por ejemplo, ya que mencionaste el tema de Los Sopranos, el trastorno de pánico. Tiene una prevalencia de 3% de la población. A nivel global estamos hablando. A nivel global, la prevalencia a lo largo de la vida es de 3%. Que tiene este problema. Y básicamente, ¿qué es el trastorno de pánico? El trastorno de pánico básicamente tiene un núcleo central, que es una interpretación errónea y amenazante de una sensación física o de sensaciones físicas, de sensaciones corporales. Específicamente, las sensaciones físicas que acompañan a la ansiedad, a la emoción de la ansiedad, que básicamente como las emociones son procesos neurofisiológicos, se liberan neurotransmisores en el cerebro, se liberan hormonas en la sangre, y eso genera cambios físicos, hace que como la emoción de la ansiedad nos prepara para actuar en ese momento, nuestro corazón late un poco más rápido y más fuerte para bombear más sangre a los músculos, la respiración se hace más corta y más rápida para que entre más rápido el aire, la distribución de la sangre cambia, la presión no se va tanto hacia la piel y se empieza ni hacia el aparato gastrointestinal y se va más hacia los músculos, porque el objetivo principal es el de incrementar el flujo sanguíneo de oxígeno y glucosa a los músculos. Y todos esos cambios no son peligrosos, pero son desagradables. Si yo estoy ante una situación amenazante externa, en general no me doy cuenta. Si yo estoy ante un asalto, estoy en una pelea, estoy en un accidente y demás, todos esos cambios físicos están ocurriendo, pero yo no me doy cuenta porque mi foco atencional está puesta en la amenaza, en el peligro. En cambio,
una persona que está con trastorno de pánico en general suele ocurrir esto. En algún momento se condicionó con algún síntoma físico, ya sea, ¿sabes cuándo suele pasar el primer episodio? El primer episodio de pánico suele pasar tras un periodo de estrés. Suele pasar si algo pasó, algún periodo de estrés que puede haber sido prolongado, que puede haber sido muy agudo o algo así, y parece que cuando las cosas se calman, es ahí cuando parece que uno siente como que se activó esa alarma y empieza a sentir ciertos cambios en el cuerpo, ¿verdad? Y ahí aparece un pensamiento que es, ¿esto es peligroso? ¿Qué esto es? ¿Será que esto es un infarto? ¿Será que me voy a morir? ¿Me estoy ahogando? ¿Me está dando un ACV? Y en general uno termina en una urgencia. Uno termina en una urgencia médica, se le hace el electrocardiograma, un montón de estudios, análisis de sangre, se le hace examen físico y se le dice, no tenés nada. Lo que tuviste fue estrés, lo que tuviste fue una crisis de ansiedad. El estrés puede ser prolongado, es decir, puedes tener una semana, 2 semanas, un mes, un año, o ¿cómo es eso? ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque pasa también que en estos tiempos ciertos términos se toman con demasiada ligereza. Es decir, estoy estresado, pero no es un cuadro de estrés diagnosticado, ¿verdad? O tengo paranoia, o no sé, algún otro término que se utilice y te digo, no en el contexto que debería ser, así como que le bajamos el precio a la situación. Sí, ahí tenemos el estrés agudo y el estrés crónico. El estrés agudo, cuando se nos presenta, por ejemplo, algo muy importante en el trabajo, un proyecto muy importante que tenemos un plazo, entonces tanto fisiológicamente lo sentimos, ¿verdad? Estamos como más hiperactivados y demás, acelerado nuestro pensamiento, con muchas preocupaciones y nos estamos encargando de la situación. Y tenemos el estrés crónico, que es básicamente constantemente estamos lidiando con una situación que nos genera todo ese proceso de estar todo el tiempo preocupado, dormir mal, de cierta manera sentirnos mal, sentirnos cansados. Puede ser, por ejemplo, estar en un ambiente laboral que no me gusta, tener que cuidar de un familiar enfermo, o lidiar con alguna enfermedad crónica y demás, que hace que genere un agotamiento y que en algún punto hace que ya se vea afectado mi estado de ánimo, que en algún momento ya hace que no pueda funcionar adecuadamente al 100%, que no pueda disfrutar de esos momentos de la vida, de los momentos de ocio y demás. Y esto se puede generar tras un episodio agudo muy importante de estrés o tras un episodio crónico, por más que de menos, de cierta manera, relevancia mirando desde afuera, pero que dura mucho tiempo, también puede llevar a afectar nuestra salud mental. Y es bastante probable, de hecho, que lo haga. ¿Trataste ya cuadros de estrés crónico? Muchísimo. Hay mucho, doctor. Ahí es donde quería llegar. Mucho. ¿Cuál es el motivo por el que más consulta la gente? ¿Por el que más llega hasta vos? Trastornos de ansiedad. Ansiedad. Trastornos de ansiedad y también depresión mayor. Definime ansiedad. La ansiedad es una emoción normal, esperable y sin consecuencia, pero básicamente están los trastornos de ansiedad, que básicamente se da en personas que se llevan mal con la ansiedad, ¿verdad? Personas que se llevan mal y que catastrofizan la ansiedad, que tienden a responder a la ansiedad con preocupación. Es interesante que una de las condiciones clínicas más frecuentes en salud mental es el trastorno de ansiedad generalizada. Básicamente, ¿cómo se refleja eso? Para entenderlo, son las personas que se preocupan de más. Son las personas que se preocupan mucho, que constantemente están tratando de mantener el control. Y hay un fenómeno psicológico relevante acá que se llama sobreestimación del control. La percepción del control es algo positivo. De cierta manera, cuando nos saludamos a veces, ¿cómo te va? Todo bajo control. Si alguien me dice todo bajo control, yo ya entiendo a lo que se refiere. Se refiere a que está con altos niveles de bienestar, ¿verdad? Y el control es bueno siempre y cuando sea posible. Hay veces, el problema se da cuando hay una sobreestimación del control y si uno no tiene el control absoluto, uno empieza a responder de manera inadecuada. Por ejemplo, y como nuestra vida está marcada por la incertidumbre, cuando nos enfrentamos ante una situación de incertidumbre, tiendo
a responder a esa incertidumbre a través de dos mecanismos. Uno de ellos es la preocupación excesiva y otro mecanismo frecuente es la búsqueda de control, la búsqueda de información. Por ejemplo, si empiezo a tener algún síntoma físico, digamos que me apareció un zumbido en el oído, o noté algo que me apareció en la piel, o algún dolor en la cabeza. Entonces lo que agarro es me empiezo a preocuparme acerca de qué será que esto. ¿Será que es cáncer? ¿Será esto le pasó a mi abuela, a mi abuelo? ¿Será que es esto, lo otro? Entonces paso mucho tiempo ensimismado pensando en lo que podría llegar a ser y busco información excesiva acerca de eso. Entro en internet y empiezo a buscar y me sale ahí un montón de cosas catastróficas que me llevan otra vez a analizar más, y yo ya pedí turno, ya averigüé, pedí turno, ya tengo turno para mañana, pero sin embargo todo ese día estoy buscando información y pensando en eso. O sea, eso ya es extralimitar mis límites naturales de control, ¿verdad? Porque yo ya hice lo que tengo que hacer, ya pedí el turno y ya hay una persona competente que estudió para eso, que es la persona que me va a evaluar. Pero no puedo dejar de buscar aumentar mi percepción de control de alguna manera, porque si no, siento una ansiedad elevada que para mí es catastrófica, ¿verdad? O por ejemplo, tengo miedo a volar. Tengo un vuelo hoy a la noche y ya me genera mucho estrés, mucha ansiedad, y entonces lo que agarro es, entro a buscar de cierta manera la ficha técnica del avión, miro las condiciones climáticas del lugar de partida y el de llegada, y cuando me subo al avión presto mucha atención a los sonidos, por más que no sé muy poco de eso, presto mucha atención a los sonidos, la turbina, si hay turbulencia, me fijo en la expresión y en el semblante de la azafata, ¿verdad? Para saber si por ahí no parece que tiene miedo, porque si la azafata tiene miedo significa que está complicada la situación. Y lo importante, algo que entrenamos en psicoterapia, es cuál es la utilidad, ¿verdad? O sea, eso lo hacemos para generar un cierto alivio. Es como que estoy haciendo algo al respecto, porque si no siento mucha ansiedad, pero en realidad no cambia el curso del acontecimiento, no disminuye o aumenta la probabilidad de un desenlace. Entonces, o sea que en balde. Y si escapa mi control, ahí entra más, es mejor irnos hacia la aceptación. Bueno, esto escapa a mi control. Vuelan muchísimos vuelos por día, ¿cuántos se terminan estrellando? Y vemos que el porcentaje es ínfimo. ¿Le puedo decir yo a mi consultante, a mi paciente que tiene miedo a volar, pero que le conviene volar? ¿Le puedo decir yo que el avión no se va a caer? No le puedo decir porque no lo sé. No puedo yo garantizarle que eso no va a ocurrir. Sí le puedo decir es que es sumamente improbable, ¿verdad? Pero que la vida está marcada por la incertidumbre, y que lo que va a hacer en el lugar de llegada, por algo se quiere ir, es muy valioso y vale ese pequeño riesgo. Entonces, en ese momento, mientras está, es como que no tiene sentido que yo esté constantemente pensando en eso, porque no cambia el curso del acontecimiento. Entonces, y eso es algo que se puede entrenar. Kierkegaard decía que en la resignación absoluta hay paz y sosiego. Totalmente. Algo que incorporaron las nuevas psicoterapias basadas en evidencia tienen que ver con algunas actitudes y prácticas del budismo zen. Nada que tenga que ver con religión ni nada de eso, sino que justamente ciertas actitudes y prácticas que están asociadas a bienestar, a reducción del sufrimiento. Y entre eso está la aceptación, como bien lo dijiste, o sea, aceptar, que no es lo mismo que resignación. Cuando uno se resigna, uno adopta una postura pasiva con respecto a un problema, alguna dificultad, pero sufre por eso y deja de hacer lo que tiene que hacer o lo que puede hacer. Cuando uno acepta, hay algunas situaciones en la vida que se nos presentan y que son catastróficas, y muchas que escapan a nuestro control y en la cual no podemos influir en el desenlace o en el resultado, y entonces dirigirnos hacia la aceptación es, bueno, esto es lo que hay, esto es lo que me toca, ojalá no me hubiese tocado, pero esto es lo que me toca y lo acepto, y a pesar de eso hago lo mejor que puedo para resolver esa situación, o si no puedo influir en eso, lo mejor que puedo para seguir construyendo una vida valiosa para mí. Y una vida puede ser percibida como valiosa aún en las condiciones más desfavorables.
la gran paz que genera cuando Justo no le interrumpí, pero no, seguí, Sí. habla. Por ejemplo, esto no es 0-100. Nosotros no nos vamos a convertir en monje acá, no es que vamos a adquirir la aceptación absoluta, pero sí es algo que es mensurable y nosotros podemos incrementar un poco nuestra habilidad de aceptación. Y cuando uno va incrementando la habilidad de aceptación, uno sufre menos, es más efectivo. A mí a veces no me sale, por más que esto es algo que yo lo hago casi todos los días y le entreno a mi consultante, hay veces que me doy cuenta que no utilicé esa habilidad, pero hay veces que sí. Hay veces que ¿Cómo sí hacer para y aceptar me esa? doy cuenta. ¿Cómo hacer para aceptar? ¿Qué una herramienta que le da a tu paciente para eso? Es básicamente, es lo que hay. Las cosas son como son, no como deberíamos. Las cosas son como son, no como yo desearía que fueran. Y a pesar de que las cosas sean de esa manera, siempre yo puedo seguir dirigiendo mi conducta al servicio de mis valores y es lo que es importante. Y de esa manera puedo percibir mi vida como valiosa. No son las circunstancias, es como vos afrontás esas circunstancias. Exactamente. Básicamente sería eso, ¿verdad? Es eso. Suena muy lindo, ¿verdad? Dicho así por nosotros, ¿verdad? Que podemos considerar que estamos bien, pero hay gente a la que les cuesta llegar a eso, ¿verdad? Totalmente. Y con ellos es que trabajás y a ellos es que invitamos, ¿verdad? A que puedan abrirse, porque ese es el primer paso, ¿verdad? Abrirse, reconocer, ¿verdad? Que por ahí hay algo que corregir, que arreglar, que podría llevarlos a ellos a encontrar eso que decía hace rato y se me quedó en la cabeza, de encontrar la felicidad, ¿verdad? De que tal vez eso que tienen roto adentro les está impidiendo ponerse en sintonía con tantas cosas que le podrían hacer feliz a uno. Hay un estudio de Harvard que es el más largo de la historia, más de 100 años tiene, ¿verdad? Que trata acerca de las cosas que verdaderamente importan. Básicamente es eso, ¿verdad? Las cosas que básicamente importan para que una persona sea feliz en las postrimerías de su vida, ¿verdad? Porque tenemos periodos de felicidad, claro, ¿verdad? A lo largo de toda nuestra vida, a los 10, 20, 30, 40 años, pero comenzamos a dimensionar la vida de una forma totalmente distinta cuando ya llegamos hacia el ocaso, ¿verdad? Allá a los 60, los 70, y eso es lo importante de dilucidar desde chico, ¿verdad? Desde joven, saber hacia dónde nos dirigimos, doctor. Sí, totalmente. Ese estudio es el estudio más interesante en cuanto a desarrollo personal y felicidad que se hizo hasta ahora. Empezó en 1938, sigue hasta el día de hoy. El estudio siguió a más de 700 jóvenes de diferentes clases sociales, lo siguió a lo largo de toda su vida y se enfocó en identificar cuáles eran las variables que hacían que uno tenga una mejor vida, que uno tenga mejor salud física, mayor bienestar emocional, y básicamente le hacían encuesta cada tantos meses a estas personas. Y algo que muy interesante y que quedó muy claro con respecto en ese estudio fue que el principal predictor de una vida larga, sana y feliz es la capacidad de establecer y mantener buenas relaciones con otras personas. Relaciones estrechas, relaciones sólidas con otras personas. Ya desde hace bastante tiempo que sabemos que tener relaciones estrechas y buenas con otras personas favorece nuestro bienestar emocional. Algo muy interesante de las últimas décadas fue que también contribuye con la salud física. El aislamiento social, real o percibido, es un factor de riesgo cardiovascular equivalente a fumar 10 cigarrillos por día. El tener este tipo de relaciones estrechas, sólidas, favorece, disminuye la resistencia insulínica, disminuye la probabilidad de tener accidentes cerebrovasculares, infartos cardíacos, infartos agudos de miocardio, del corazón, y también viven más tiempo. Y esto es sumamente interesante, y estos investigadores, estos científicos, intentaron averiguar por qué. ¿Por qué esto? O sea, ¿por qué viven más tiempo? ¿Por qué tienen mejor salud física? Y algo que se vio es que cuando hablamos de relaciones estrechas, de este tipo de relaciones, es más importante la calidad que la cantidad. Porque nosotros podemos tener un montón de grupos de amigos, muchos grupos de WhatsApp, ese asado una vez al año con 5 grupos diferentes,
no se refiere a ese tipo de vínculo, se refiere al tipo de vínculo de ese mi grupo de amigos de 5 con el cual me encuentro 1 o 2 veces por semana, comemos un asado, compartimos una cerveza, o con mi familia, mi hermano, mi papá, mi esposa, ¿verdad? Y se vio por qué, en qué cambia, y algo, el considerar que yo estoy en un contexto en el cual yo puedo expresar cómo me siento, lo que me pasa, y eso es lo que realmente hace una diferencia. Por ejemplo, digamos que yo hoy tengo un día muy malo laboralmente, me pasaron muchas cosas, llego a mi casa, tengo una relación muy buena con mi esposa, y al llegar, mientras estamos cenando o después de cenar, yo le comento acerca de mi día. Le hablo, le comento acerca de todo lo que me pasó, ¿verdad? Y eso genera un fenómeno psicológico que se llama regulación emocional y del estrés a través del procesamiento lingüístico. El hecho de que yo pueda contar cómo me siento, lo que me pasa, lo que me pasó, hace que yo desescale emocionalmente, y también tiene su correlato fisiológico, hace que disminuyan las hormonas del estrés, el cortisol, la adrenalina, y eso es lo que genera el efecto positivo. Eso ¿verdad? Es hablar solamente. Eso es hablar solamente. Exactamente. Y al final del día tal vez todos queremos lo mismo, que alguien nos escuche genuinamente, ¿verdad? Y contarle cómo nos fue durante el día. Genuinamente, esa es una palabra importante. Y es importante saber escuchar. Y aprovechando estos espacios también, digamos que nosotros somos muy amigos y vos la estás pasando mal, y vení y me empezás a hablar de tu problema, y como nuestra mente es una máquina de resolver problemas, vos me empezás a hablar de tu problema y mi mente ya 5 posibles soluciones ya tiene, entonces ya no te dejo hablar y ya te empiezo a hablar de las soluciones. Y una mejor forma, una forma más efectiva de lidiar con ese tipo de situaciones es la escucha activa. Yo tengo mis posibles soluciones que cuando llegue el momento te las voy a dar si amerita, pero en ese momento lo más importante es dejarte hablar de manera genuina, con interés genuino, ¿verdad? Y con mucha curiosidad. O sea, vos me estás contando lo que te pasa y lo que yo hago, te escucho y con curiosidad y te pregunto, ¿y después qué pasó? ¿Y qué hiciste? Vos tenés que escuchar nomás en esas situaciones, ¿verdad? Algo que es medio difícil también para algunas personas, porque yo te recompro la idea de que efectivamente hay personas que vos le contás algo y ella te va a tirar todas las soluciones. ¿Y sabes qué parece? Que está reduciendo tu problema como si fuera que la solución sea demasiado fácil y vos nada más no la estás viendo. Exacto. ¿Verdad? Pero lo que uno quiere de hecho que de por sí ya es luego difícil contar los problemas, es solamente eso, que se lo escuche. Y probablemente al liberarse de esa carga, el 50% de su problema ya esté resuelto. Sí. Porque eso es lo que mucha gente quiere y necesita. Exactamente. Es lo que me parece. Mira, es un tema pero apasionante para mí particularmente, no me imagino lo que será para vos, ¿verdad? Como profesional que lidia justamente con las personas y tenés una labor demasiado loable, la que es de buscar una forma de darle calidad de vida a las personas, porque al final de cuentas se trata de eso, ¿verdad? De poder darle calidad de vida a las personas, y en ese sentido yo estoy muy contento de que nos hayas acompañado el día de hoy. De a poquito ya tenemos que ir cerrando. Me gustaría que vengas en algún otro momento y seguimos hablando de otras cosas, porque las cosas que nos quedan son pero infinitas. Uno podría pensar que, no sé, hay 2 o 3 cosas, 2 o 3 trastornos nomás para hablar de salud mental, pero hay un montón de cosas verdaderamente que se pueden tocar, ¿verdad, doctor? Sí, es sumamente amplia la gama de situaciones, de problemas por las cuales una persona podría consultar en salud mental. Una persona puede consultar con los profesionales de salud mental para buscar tratamiento de un trastorno mental, puede consultar para el mejor manejo de una crisis de la vida, de una crisis vital como una ruptura de pareja, pérdida de empleo, problema económico, etc. O también puede consultar para encontrar herramientas de desarrollo personal, para encontrar esa sensación de sentido y propósito en la vida, también sirve para eso. Como te decía, esta es la primera vez que yo encabezo un proyecto, ¿verdad? Que yo busco hacerlo, y en ese sentido quiero agradecer a todos los chicos que están acá presentes, primeramente a Héctor, a Cristina, a Pinky, que fueron los
a los que les presenté esto y me dijeron, ok, metele adelante. Quiero agradecer muy enormemente a Katy también, que es nuestra productora, la que se va a encargar de hacer los contactos. Ya te pediremos algunos seguramente a vos y que nos des ciertas orientaciones y me decís, puedes hablar con esta persona de este trastorno. Te sugiero que estamos llegando a la fecha de tal cosa y estaría bueno que hables de esto. El 10 de octubre, por ejemplo, es el Día Internacional de la Salud Mental, ¿verdad? Y hacer hincapié en esa clase de cosas. Estoy muy agradecido, verdaderamente, encuentro muy satisfactorio el poder llevar adelante esto. Te agradezco a Edgar, le agradezco a Charlie, que me va a tener que aguantar lastimosamente unas horitas más a la semana, a Belén, a Javi, que se suma también al equipo de la tarde ahora. Está acá Alfredo, está Víctor, está Alexis. Nunca he tenido tantos camarógrafos. A Derlis también atrás, que se encargó de armar esto, que me parece hermoso. No sé qué opinas de este set que armamos acá, ¿verdad? Excelente. Se ve bastante bien, ¿verdad? Mira cómo nos vemos ahí muy cómodo en pantalla. Se ve bastante íntimo, ¿verdad? Teníamos otra idea al comienzo, pero bueno, terminó quedando esto y me parece realmente fabuloso. Y eso, chicos, les agradezco a todos, te agradezco una vez más a vos, doctor. Y como te digo, espero verte en algún momento otra vez por acá. Cuando quieran y con gusto. Esto ha sido la primera edición de Plenamente. Invitamos a toda la gente a que se sume a esta propuesta. Ya vamos a estar creando nuestro canal de YouTube también. Ya vamos a estar creando nuestra cuenta de Instagram para ir quitando cosas puntuales e ir compartiendo esto. Y ojalá podamos ayudar a alguna persona o algunas personas eventualmente. Yo soy Matías Aranda y esto ha sido Plenamente.